Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos acá con otra ficha audiovisual. En este caso refiere al tema de paisaje y la agrupación ahí de textos eh, que dimos en llamar el paisaje revisitado. Los textos entonces que propusimos para formar el trabajo práctico número 5 nos ayudan a pensar acerca del uso del concepto de paisaje, su origen en la historia intelectual de Occidente y las reformulaciones a las que ha sido sometido. El paisaje tiene una larga historia, tal historia tiene la capacidad de alertarnos acerca de la manera en que es conceptualizada la relación de los grupos sociales con el medio físico natural. Como veíamos a propósito de la relación sociedad-naturaleza, eh, cultura-naturaleza, lo habíamos llamado de esa manera, el paisaje es una de las entradas problemáticas a esa relación. El paisaje hoy es abordado como una proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado mediante el cual se conjugan los elementos con temporalidades y espacialidades diferentes que articulan representación y objeto representado, cultura y naturaleza. Nogué, a quien tienen ahí en los textos, entre los textos de los prácticos, nos dice que los elementos naturales, una vez percibidos por el individuo, interpretados a través de una serie de filtros culturales, aquel lago, aquel bosque, ¿sí?, se impregnan de significados y valores y se convierten en símbolos. De manera que siempre que hablamos de paisaje, estamos hablando de un paisaje cultural. Cada cultura crea sus interpretaciones ante el paisaje en general y ante determinados elementos. Incluso en una misma sociedad hay tensiones vinculadas a las diferentes lecturas que realizan los grupos sociales sobre el paisaje. La apreciación estética del paisaje es un hecho cultural en el que se ponen en juego las competencias, podríamos decir, enciclopédicas de quien contempla, hecho que condiciona y cuestiona lo que se experimenta. Cosgrove sostiene que su uso ha pasado de ser una referencia a lo tangible, a un conjunto mensurable de formas materiales en un área geográfica determinada, una representación de esas formas en variados medios como cuadros, textos, fotografías o representaciones teatrales, hasta llegar a convertirse en los espacios deseados y recordados de la imaginación y los sentidos. Para este autor, el uso del sentido de la vista está gobernado por convenciones sobre lo que se debe ver, quién lo debe ver, cómo y cuándo lo debe ver, sobre las asociaciones y significados atribuidos a una escena dada y sobre sus propiedades formales y compositivas. La imaginación crea imágenes que no tuvieron existencia con anterioridad y de ahí la necesidad de su regulación. El poder afectivo único de las imágenes visuales ha dado lugar al control social sobre su producción y sus efectos, desde la cartografía a la pornografía. En este sentido, Cosgrove sostiene que su regulación social apunta a vigilar el vínculo producido entre el sentido de la vista y el comportamiento físico del cuerpo. Sussman intenta identificar algunas de las formas de concebir el paisaje desde distintas áreas del conocimiento. Es así que comienza destacando la hibridez constitutiva a la construcción del paisaje como género pictórico y como concepto. Con Latour, nosotros decíamos anteriormente que la modernidad había implicado prácticas de traducción y de purificación que llevaron a comprender la realidad de manera dicotómica y crearon la paradoja por la cual, a pesar de haber obturado la posibilidad de pensar objetos híbridos, nunca se dejó de producirlos. Por un lado, entonces, un movimiento epistemológico que cinde cultura y naturaleza, y las torna a ambas objetos purificados. Por otro lado, la traducción promueve los objetos híbridos de naturaleza-cultura. La purificación entonces crea zonas de humanos y zonas de no humanos. La traducción encadena los objetos de distinto origen. Podemos pensar que la diferenciación entre paisaje material y pictórico
entre realidad y representación, entre naturaleza y cultura, es resultado de una purificación que necesita luego un proceso de traducción. Reflexionar sobre las construcciones conceptuales de la modernidad permite identificar la característica híbrida inherente a la idea del paisaje. Desarrollos más recientes, preocupados por esta temática, destacan la unidad que representan la construcción material del paisaje y los significados otorgados al mismo a partir de la constitución pictórica de la naturaleza convertida en paisaje. Es por tal motivo que algunos trabajos indican que la aparición del género pictórico está asociada a ciertos procesos de apropiación territorial y de legitimación política. La geografía cultural contemporánea abordó el concepto de paisaje entendiéndolo como la constitución de modos de ver. El paisaje así expresaría un modo particular de ver el mundo a través de la creación de una vista pintoresca. Los espacios rurales, en esta perspectiva, fueron objeto de construcción estética, y lo siguen siendo, por parte de una élite letrada y poderosa que a la vez ejercía una postura ideológica inserta en precisos contextos culturales y políticos. Regis Debray explica que hasta el siglo XVI Europa ignoraba la palabra paisaje. Argumenta que como una especie de ultraje a Dios, como una suerte de subversión egocéntrica, es un artificio de la interpretación. En primer lugar, hasta ese siglo no aparece sino para designar una especie de cuadros que representan los campos, con lo cual la reproducción de la realidad hace aparición antes que el original, estetizando el medio natural y cultural. En segundo lugar, esta estetización, en el umbral del Renacimiento, es producto de un cambio de mirada que, emancipando el paisaje, corre la vista de los lugares subordinados al mito. Es decir, hasta entonces el entorno natural era solo un símbolo referencial, un decorado de la historia santa. Hay una mirada, entonces, un cambio que promueve que la mirada se pose en la tierra y abandone el cielo y reconfigure las metáforas con las cuales se basan o están basadas en alguna relación con lo natural. Se crea así una postura documental del mundo profano. Este nuevo género propio de la Europa septentrional, aunque vamos a ver, no únicamente de Europa septentrional, pero digamos, ahí se desarrolla con mayor fuerza en esa Europa individualista y plebeya que tenía muy malas maneras a los ojos de las élites que definían a esa Europa como ilegítima y profanatoria. Es interesante destacar, aunque exceda nuestro marco, que al mismo tiempo nace el retrato como género independiente, liberado de su contexto sagrado. Este proceso vincula entonces subjetivación de la mirada y objetivación de la naturaleza. Cosgrove rastrea las relaciones entre paisaje e imaginación geográfica, por lo cual examina los modos de visión con el objeto de mostrar cómo las imágenes del paisaje construyen, a la vez que reflejan, la expresión geográfica de identidades sociales individuales. Su propuesta destaca que la evolución de los significados del paisaje en el mundo occidental es la historia del cambio en las tecnologías de percepción y modos de representación, así como la historia de las relaciones visuales sin mediación alguna entre espectador humano y espacio natural. En este sentido, David Harvey sostiene que el Renacimiento propendió a una reconstrucción radical de las perspectivas de tiempo y espacio en Occidente. Piensen en los viajes de descubrimiento que implicaron un flujo de conocimiento sobre un mundo mucho más vasto y convirtieron al conocimiento geográfico en una valiosa mercancía. En el 400, italiano, Brunelleschi y Alberti concibieron las reglas fundamentales de la perspectiva, sin las cuales no habría paisaje en el sentido moderno. El punto de vista fijado por mapas y pinturas es elevado y cae fuera del alcance plástico y sensorial. Genera esto un espacio geométrico y sistemático que sin embargo proporciona algún sentido de armonía y de orden de los objetos que retrata.
Volviendo a Cosgrove, él plantea que el paisaje sirve para centrar la atención en lo visual y en los aspectos visibles de esas relaciones. El racionalismo occidental ha igualado visión con conocimiento. Esto ha motivado la construcción de dispositivos de visualización y el desarrollo de convenciones de representación del mundo sobre una superficie plana. La mirada resulta en este proceso la mediadora entre la realidad y la representación, lo cual permite a su vez diferenciar realidad y espectador, que permanece por afuera de la escena, y favorece la decisión epistemológica a la que hacíamos referencia. A partir de esta operación es posible identificar un punto de vista, un marco, un interior y un exterior. Las críticas feministas y postestructuralistas han cuestionado el pensamiento dualista como patriarcal y eurocéntrico y han señalado la trascendencia de formas de conocimientos no visuales. Las críticas generadas, por estas corrientes han subrayado la naturaleza, un sentido de naturaleza culturalmente determinado, es decir, el acto de ver en esta concepción es culturalmente determinado. Y han provocado una revaloración de la primacía cultural de la visión y como consecuencia una reformulación de las relaciones entre paisaje, geografía y sentido de la vista. Durante mucho tiempo los espacios geográficos permanecieron definidos por las coordenadas de la geometría euclidiana. Esto es un espacio de tipo absoluto, es decir, como materialidad mensurable de un entorno físico externo al cuerpo humano. Los paisajes resultantes, de esta visión, eran la materialización de la acción humana influida por los efectos de fricción de la distancia o bien el producto ecológico de la ocupación humana en regiones físicas delimitadas. Al parecer fue Humboldt el primero que propuso la transformación del concepto de paisaje de término estético a término científico. La descripción científica tenía como primer paso dar cuenta de la impresión de naturaleza, en tanto con contemplación estética que diera lugar a la síntesis geográfica. Souto, otra autora que tienen ahí entre los textos del práctico, nos describe cómo hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en Alemania, Otto Schlüter y Siegfried Passarge se ocuparon de poner al paisaje como objeto central de análisis geográfico. Los sentidos acá podían percibir las formas y la disposición de los fenómenos en la superficie terrestre. Se trataba de analizar las marcas en el terreno por las cuales se infería la evolución de un paisaje natural a un paisaje cultural. Por otro lado, para la escuela francesa de Paul Vidal de Lablache, el paisaje era la extensión material de los géneros de vida que caracterizaban una región particular. Género de vida era un concepto importante en las monografías regionales y hablaba de la adaptación de una población a un medio. Los discípulos, como Emmanuel de Marton, Jean Brunet, Max Ohr, los discípulos de Vidal de Lablache, desarrollaron análisis de morfología rural y urbana, estudios sobre hábitat y vivienda, que tomaban la interpretación de paisaje como una herramienta fundamental. El paisaje era una fisonomía observable y descriptible cuyos rasgos singulares servían para delimitar y describir una región geográfica. Este pensamiento tuvo mucha influencia en la línea antropogeográfica que se desarrolló en Argentina en la primera mitad del siglo XX. Kersauer, en cambio, proponía en la década del 20 del siglo XX el estudio de los paisajes culturales con un enfoque etnográfico. El interés acá radicaba en la explicación de las características del hábitat humano. Según Sussman, esta línea de análisis implicó una inflexión en relación con la perspectiva vidaliana, ya que, en lugar de equiparar ontológicamente hombre y naturaleza, Sauer tomó como eje de su análisis la comprensión del papel de la cultura, expresada tanto en los elementos tangibles como los intangibles. Entonces él trataba de ver el papel de la cultura en la configuración de esos paisajes, lo cual
requiere entender el modo en que la cultura de los diferentes grupos sociales se expresa en formas visibles y por consiguiente son estas mismas formas las que permiten realizar un aporte a los estudios de historia cultural a partir del análisis genético del paisaje, del natural al cultural. Lo antedicho nos configura un panorama según el cual la geografía cultural a principios del siglo XX se preocupaba por la pérdida de las relaciones entendidas como naturales entre las comunidades localizadas y los ambientes físicos. Estas relaciones representaban para estos geógrafos la ligación de una comunidad con un territorio delimitado. Su expresión visible resultaban las granjas, los pueblos, los campos, las cercas, los prados, los bosques. El ojo del geógrafo procuraba esclarecer las fuerzas naturales y culturales que habían unido la tierra y la vida. Piensen que la concepción de cultura en ese momento era equivalente a la del territorio. Digamos, territorio y cultura eran dos aspectos inseparables. Hoy eso es pensado de otra manera, digamos, o no como una línea así tan directa entre un territorio y una cultura. La perspectiva de Sauer fue acusada de aislar lo cultural de los procesos históricos, políticos y económicos. El estudio de los artefactos culturales que propone Cosgrove permite comprender que el desarrollo del paisaje como género pictórico se vincula a los requerimientos de ciertas clases sociales, como es el caso de la burguesía urbana de la Italia renacentista. Esta propuesta está influenciada por los desarrollos del marxismo cultural en autores como Raymond Williams y John Berger y por un marco epistemológico que podemos denominar posmoderno. Esta articulación es en la que se apoya el autor para considerar que el paisaje es la construcción histórica de miradas más que la imagen del objeto en sí mismo. De manera que la concepción de espacio absoluto euclidiana a la que hacíamos referencia es superada por los actuales estudios geográficos que abarcan variadas expresiones de espacio relativo definidas por coordenadas de experiencia e intención humanas culturalmente diversas. La vista humana es individualmente deliberada y está culturalmente condicionada. Por tanto, Cosgrove sostiene que el paisaje cultural es una expresión geográfica de la coevolución en Occidente moderno de la experiencia y el concepto espacial, así como de las técnicas y significados de la visión. ¿Sí? Es decir, por un lado, evolucionan juntos experiencia y conceptos sobre el espacio como las técnicas para ver, ¿sí? Y el significado atribuido a esa visión. A partir del siglo XV, el invento de técnicas topográficas que se incluyen en manuales, instrumentos para medir distancias, ángulos, alturas y áreas, y la aparición de mapas catastrales. Su origen se relaciona con las nuevas formas de explotación de la naturaleza, las nuevas formas de conocimiento y representación del mundo natural que demandaban medidas exactas de los espacios naturales productivos con el fin de establecer la propiedad y el control del mercado inmobiliario. Desde el 1500, en centros urbanos como Nuremberg, Amberes, Venecia, Florencia, los comerciantes, eruditos, estudiosos, artesanos, creaban instrumentos, mapas, cuadros para regular y celebrar la riqueza, el poder y la belleza, nos va a decir Cosgrove, de su región o ciudad natal. De esta época son las vistas que celebraban el paisaje urbano, ¿no? Durante los siglos XV y XVI se desarrollaron diferentes técnicas para representar estas vistas urbanas llamadas así al natural. Los avances científicos en el dibujo se aplicaron al conocimiento de la ciudad y su representación, lo que permitió mejorar los métodos de cartógrafos y corógrafos. Estas vistas pueden encontrarse en grandes compilaciones como la de Foresti, que es nombrada por Cosgrove. Durante el siglo XVI crecen con fuerza y se extendieron los atlas urbanos. Un ejemplo que pueden encontrar, que incluso está en la red para bajarlos y al que le interese, lo constituye Civitates Orbis Terrarum,
que es una obra de 1572, un atlas de 6 volúmenes en el que se incluyen más de 500 ciudades. Fue editado por George Brown y Franz Homberg, 2 años después de que se publicara el Theatrum Orbis Terrarum, que es considerado el primer atlas de la historia, una obra de Abraham Ortelius. Gonzalo Prieto considera a Civitates como una especie de Google Earth de la época centrado en ciudades. Estas coreografías, o podemos decir descripciones detalladas de regiones y ciudades, son dibujadas y pintadas con el propósito de ofrecer una impresión visual inmediata de las tierras en las que las élites comerciantes habían invertido su capital. Con lo cual podemos acá ver cómo se entrelazan ese proceso económico, social y esa constitución de clase con estos procesos también estéticos. Cosgrove nos cuenta que gozaron de mucha popularidad estas escenas de la naturaleza, la tierra y el espacio urbano, a las que se le dio el nombre de paisajes. Las mismas se extendieron rápidamente en los siglos XVI y XVII, especialmente en Holanda, Inglaterra y Lombardía. Las regiones europeas en las que el avance de formas capitalistas de posesión de la tierra fue un poco más rápido que en otras regiones. La tecnología ha aumentado la importancia de la visión como el principal medio de exploración del espacio. Se fueron perfeccionando así las relaciones entre la recopilación de la información, su clasificación, su proyección en un plano a escala y su representación en imágenes visuales lo más realistas posibles. La fotografía fue de alguna manera la síntesis perfecta de esto. Las convenciones pictóricas de la pintura paisajística pudieron ser aplicadas a la fotografía y más tarde al cine. La foto aérea incluso alejó todavía más al espectador de la superficie terrestre y ofreció la posibilidad de contemplar el paisaje en la escala y ángulo que usualmente usan los mapas. Esta mecanización de la visión se dirige a ojos entrenados por imágenes pictóricas. El deseo de manipular y reorganizar el mundo natural conforme a una imagen de perfección está muy difundido y los individuos que detentan riqueza y poder han conseguido hacerlo realidad gracias al diseño de parques y jardines, también entre otras cosas. El paisaje es un proceso que produce naturaleza y la consume también. Los significados que se inscriben en ella se naturalizan como paisaje por medio de su relación con la visión como garante de verdad. En Argentina, los estudios del paisaje demuestran que este género empieza a ser desarrollado en el mismo momento en que se terminan de incorporar a la producción capitalista los territorios que hasta ese entonces estaban ocupados por pueblos originarios. Esto tributa al argumento por el cual se infiere que la dificultad de escindir producción material de paisajes y representación pictórica se vincula con los propios procesos sociales involucrados en la constitución del género, material y simbólico del paisaje. Paola Cortés Roca, por último, inscribe su trabajo en el marco de las transformaciones teóricas, culturales y políticas que se produjeron a partir de la aparición de la fotografía, especialmente en las retóricas de representación de sujetos y espacios articulados con la idea de nación, que es el interés más próximo de esta autora. Piensa a la fotografía como un instrumento a través del cual leer y pensar el campo cultural latinoamericano de fin del siglo XIX. La introducción de la máquina fotográfica en la vida social argentina marca el inicio de la participación de esta técnica y de sus productos visuales en la construcción imaginaria de la nación. El tiempo de la máquina, el nombre del título, ilustra en los dos sentidos de la palabra imaginaria este proceso al describir y analizar los modos en que la fotografía colabora en el proyecto nacional a la vez que convoca ejemplos visuales esclarecedores. Uno de los problemas que aborda es el de la elaboración imaginaria del paisaje nacional que la fotografía permitió. Esto aparece en el tercer capítulo del libro, que apunta a estudiar la fotografía de paisaje. Estos territorios
recortados permiten la constitución de un paisaje nacional a partir de espacios arquetípicos. Es de particular interés para nosotros el análisis que realiza sobre la visualización del desierto argentino en el proyecto nacional de conquista territorial. Teje relaciones en su análisis con obras de la literatura nacional como el Facundo de Sarmiento y La cautiva de Echeverría, para vincular la representación del escenario nacional con objetivos políticos determinados. La mirada estetizante del romanticismo se pone en juego con el fin de apoyar los proyectos de modernización de fin de siglo y legitimar la apropiación del territorio indígena. Frente a este paisaje natural del sur argentino, que se presenta como un espacio vacío, se ofrece, en contraposición entonces, lo urbano como reflejo de la utopía de modernización nacional. La constitución del paisaje nacional, en este caso, está organizada en base a ciertos espacios arquetípicos y de ciertas operaciones producidas sobre esos espacios. El espacio vacío es una marca retórica, ¿sí?, que de alguna manera legitima la apropiación del territorio indígena. Tanto la poesía romántica, los reportes militares y las fotografías de campaña nos hablan acerca del proceso simbólico de vaciamiento de estos espacios y de la producción de este espacio como un espacio nacional. En este sentido, la ciudad aparece como la contracara, como una utopía de modernización nacional a través del par Progreso Nacional Ciudad Moderna. Entre un espacio y otro, entre la ciudad y el desierto, se territorializa el relato nacional, se produce un ajuste de cuentas con el pasado y se da una proyección hacia el futuro. La cautiva de Echeverría tal vez sea el primer texto que nomina al desierto argentino de esa manera. Este desierto no es una geografía propiamente dicha ni un espacio deshabitado. Digamos, es el lugar que ocupa el indígena, el lugar que estaba sujeto a organizaciones sociales de los pueblos aborígenes. El Facundo va a retomar este relato y va a construir una cartografía que define el desierto como el lugar de la barbarie. El desierto se convierte en una categoría que reúne una geografía, pero que funciona como dispositivo cultural y político que representa al vacío necesario para el exterminio indígena. La cautiva inicia la literatura nacional al tiempo que configura un paisaje y lo inventa. Bueno, creo que ya está, nos pasamos bastante. Hasta la próxima.